Un secreto oculto en páginas olvidadas. Bienvenidos una vez más, buscadores de lo inefable, a los archivos del misterio. Hoy, la verdad no es solo esquiva, sino que es una entidad enterrada, una fuerza que respira bajo el peso de la tierra y del olvido. La mayoría de los grandes enigmas se esconden en lugares obvios, pirámides, castillos o archivos gubernamentales. Pero los misterios más puros, los que realmente perturban, prefieren la oscuridad de lo irrelevante. Nuestro foco se posa en un lugar que el tiempo ha borrado, que el progreso ha ignorado. Nos adentraremos en el caserío de Silvanares, incrustado en los montes kársticos de Amber, en la olvidada y lúgubre región de Besania. Silvanares no es un pueblo fantasma, es algo peor. Es un lugar cuyo abandono no se debió a la sequía ni a una crisis. Su silencio es la prueba de una partida ejecutada no por desesperación, sino por terror. Un terror tan profundo que borró su propia historia de los registros. La ciudad más cercana, Cántara, solo menciona en sus archivos municipales una migración espontánea a principios del siglo pasado. Una nota burocrática, fría, que anula el pánico, que despoja al suceso de cualquier tragedia humana. Pero cuando se pisa la piedra oscura de Silvanares, se percibe que ese silencio no es paz, sino el peso aplastante de lo que fue abruptamente silenciado. El bibliófilo y el almagesto. Nuestro protagonista es Elías Vándalo, un hombre cuyo oficio es la obsesión. Elías no persigue fantasmas, sino el papel que los describe. Es un bibliófilo de lo inútil, un coleccionista de volúmenes rechazados, aquellos que la historia o la censura ha decidido desechar. Y fue su obsesión la que lo llevó a Silvanares, siguiendo el rastro de un objeto peculiar. En una oscura subasta en Porto del Sanguis, Elías adquirió un mapa, no un mapa terrestre, sino un tosco dibujo a mano alzada de la región de Silvanares, un plano impreciso de un caserío fantasma, con una sola casa marcada con un círculo concéntrico, como un objetivo, y una palabra ominosa escrita en su interior con tinta roja desvanecida. Almagesto. La casa marcada era la residencia de la familia Róvena, los últimos, según el mito local, en abandonar o en desaparecer. El porche de los Róvena, con sus tablas carcomidas, cantó una melodía de madera vieja bajo las botas de Elías. Era un sonido sacrílego en aquel santuario de polvo. La biblioteca, el objetivo de Elías, estaba devastada. Entre pilas de papel mineralizado por la humedad y libros cuyas páginas se deshacían al tacto, buscó el nexo entre el mapa y la palabra. La búsqueda terminó en una pared, no una puerta secreta de novela barata, sino una pared falsa que se movía con la presión exacta sobre un azulejo con el relieve de un cuervo. El hueco era pequeño, y allí, envuelto en un paño de lino negro bordado con hilo de plata, el objeto. El diario de Isolda Róvena. No era un diario personal, era un documento de terror codificado. Sus páginas, de un color amarillento enfermizo, estaban cubiertas por una caligrafía menuda, casi microscópica, que no registraba el clima o los chismes, sino frecuencias, colores y sensaciones que desafiaban la realidad.
La primera entrada que resonó en la mente de Elías estaba fechada hace casi 100 años. Junio 14, 1928. Elías. El silencio de Amber no es la ausencia de sonido, es la cancelación activa de todo lo que no sea su latido. Padre insiste en que es la vieja mina de hematita que abandonaron, la resonancia del vacío. Pero no es la tierra la que respira, es la piedra la que escucha, y la piedra tiene una memoria que nos ahoga. La hematita es mineral de hierro, densa, oscura, la piedra de los montes kársticos. Pero Isolda, una joven que se revela a través de sus escritos como una hipersensible, una visionaria torturada, describía un fenómeno geológico que se había vuelto biológico. Las entradas de las semanas siguientes describían una lenta y metódica distorsión de la realidad. La luz del sol, en lugar de ser cálida, se percibía como hilos de óxido frío. El aire no se respiraba, sino que se bebía con sabor a metal oxidado. El canto de los grillos era para ella la música de esferas fracturadas, el sonido de lo que se rompe muy lejos. El diario se transformaba de un documento poético a una crónica de la locura, o quizás de la verdad. Las menciones a su hermano, Alaric Rowena, se hicieron recurrentes, tejiendo el segundo hilo de nuestro misterio. Septiembre 3. El hermano Alaric ya no me mira. Sus ojos están fijos en algo que está permanentemente detrás de mi hombro, una sombra que tiene la forma exacta de mi reflejo, pero sin densidad. Ha comenzado la obra. Ha comenzado a tallar, todo el día sin descanso, piedras de río. Las pule hasta que son espejos negros, no cristales, sino piedra, roca madre pulida. Dice que es la única forma de devolverles lo que nos están tomando, que la luz reflejada en lo negro es una deuda saldada. ¿Qué se estaba tomando la piedra? La simple historia de Silvanares era la de una aldea minera, pero Isolda hablaba de algo geológico, de una entidad antigua y consciente, algo que se alimentaba no de metal, sino de entrada. Elías notó que la densidad de la caligrafía cambiaba, volviéndose más caótica a medida que el diario avanzaba hacia el invierno. Las últimas páginas de tinta regular estaban llenas de ilustraciones febriles, diagramas complejos, una geometría que no correspondía a la topografía de Besania. Eran arcos, líneas de fuerza, puntos concéntricos que parecían un pulso electromagnético arcaico, y en el centro de todos ellos una única palabra, repetida hasta la extensión: Ethel. Un idioma que Elías no pudo descifrar, pero que resonaba con la gravedad de un nombre propio. La casa de los Rowena había dejado de ser un refugio. Elías sintió la vibración que Isolda describe, un zumbido grave que no era acústico, sino una resonancia ósea que emanaba de la piedra oscura de los muros. Era el latido, la frecuencia que había vaciado Silvanares. Elías se precipitó a la última entrada escrita con tinta, la más desesperada. Diciembre 24. Es casi medianoche. La Nochebuena es una burla, una máscara de luz sobre una boca negra. El error, el horror, no es la mina, es lo que ellos excavaron para sepultar. El Almagesto. Padre dice que es el nombre de su último proyecto, el refugio contra el colapso. Pero no es un refugio, padre. Es una batería, es un nodo de interconexión. Las líneas en la roca no son venas de metal, son el cableado de lo que está durmiendo.
Alaric terminó su obra. 12 espejos negros. 12. Uno por cada... No por cada alma. Por cada puerta que necesita sellar. Hoy es Navidad. Mañana, si el sol logra cruzar la niebla, el silencio será absoluto y ellos serán la carga. Tenemos que irnos. Yo al menos. El diario lo enterraré en el único lugar que ellos no podrán tocar, donde el sol nunca llega. El lugar que siempre la negación del lugar. El rastro de tinta se cortó. Elías sintió que de alguna manera la mano de Isolda no había terminado la frase por voluntad propia. La negación del lugar. ¿Un concepto abstracto? No. Isolda era precisa en su locura. Elías dedujo que no se refería a un escondite lógico. Si el caserío era un lugar y la mina era el lugar donde se extrae, la negación del lugar solo podía ser el antilugar. Un espacio subterráneo, oculto a propósito, cuya función era anular el propósito geológico. Usando los diagramas de Isolda, que ahora parecían mapas rituales, Elías localizó la entrada. No estaba en la mina principal. A unos cuantos metros del caserío, un pozo de ventilación estrecho y casi sellado de la antigua explotación de hematita estaba oculto por una espesa vegetación. La cámara del Almagesto. La luz de su linterna apenas podía penetrar la humedad densa y el aire cargado de ozono y mineral. Elías descendió. La mina era un engaño. No era una simple excavación lineal para extraer metal. Era un laberinto de cámaras talladas con una precisión que no era industrial, sino ritual. Se trataba de una arquitectura pensada para la resonancia. Y en la cámara más profunda lo encontró. El Almagesto. No era un refugio contra la explosión de la mina, como había supuesto el padre de Isolda. Era una circunferencia monolítica, una cúpula invertida tallada directamente en la roca madre, del tamaño de una pequeña capilla, cuya superficie interior estaba cubierta por miles de incisiones que se corresponden con los diagramas del diario. No era una mina. Era un gigantesco transcriptor de energía, un amplificador de la frecuencia. Y en el centro, sobre un pedestal de pizarra negra, estaban dispuestos los objetos finales de la historia de Isolda. Los 12 espejos negros de Alaric Rowena. Eran piedras de río, o quizás fragmentos de hematita, pulidas hasta alcanzar un brillo que no reflejaba la luz, sino que la absorbía y la devolvía atenuada, como un ojo sin iris. Estaban dispuestos en un círculo perfecto. Mientras Elías observaba, la vibración que había sentido en la casa se intensificó. El zumbido se hizo físico, causando una náusea profunda. El aire comenzó a crepitar, oliendo a electricidad estática y mineral quemado. Elías sintió que los límites de su mente se estiraran, que su percepción estaba siendo forzada a expandirse. En el reflejo de una de las piedras no se vio a sí mismo. Vio a una figura, alta y delgada, cubierta con una túnica oscura y el rostro oculto por una máscara de tela antigua parada justo detrás de él. No era una ilusión, no era un fantasma frío, era demasiado denso, demasiado sólido. La figura no se movió, no atacó. Solo levantó una mano hacia el círculo de espejos, y Elías sintió que el miedo no era la respuesta a su presencia, sino el objetivo de la aparición. La figura se alimentaba del terror. En un acto reflejo, un pánico que lo superó, Elías levantó la linterna. La luz, fuerte y blanca, golpeó la superficie del espejo central, y todo se detuvo. El zumbido cesó, el olor a ozono se disipó. La sombra,
la figura que lo observaba se esfumó en la penumbra de la cámara. Elías estaba solo con la verdad. Se acercó a los espejos negros. Al tocarlos, sintió algo imposible, una neutralidad térmica absoluta. No estaban calientes ni fríos, estaban sin temperatura, hechos de una materia que negaba la energía. Pero la observación más escalofriante estaba en la base del pedestal de pizarra. Tallado en su superficie había un grabado meticuloso, una lista de nombres, y allí estaban Isolda Rowena, Alaric Rowena y 10 nombres más, incluyendo a otros familiares y nombres de residentes de Silvanares, como el jefe de la mina, Silvano Cren, y la maestra del pueblo, Dalia Vértigo. 12 nombres en total, el número exacto de los espejos. Y debajo de la lista, un único símbolo, el mismo cuervo que había visto en el azulejo de la casa, el emblema de la familia Rowena. La lógica del horror se cerró en torno a Elías como las paredes de roca. Los habitantes de Silvanares no habían huido, habían sido la carga final del Almagesto. La familia Rowena no había escapado, se había quedado para completar la obra. Los 12 espejos no eran sellos contra la energía de la roca, eran receptáculos. Isolda y Alaric, los últimos testigos de la conciencia geológica, habían sacrificado a los 12 habitantes principales, transfiriendo algo de ellos a las piedras para sellar o para alimentar algo que estaba durmiendo bajo los montes kársticos de Amber. El diario al final no era un testigo, era una advertencia. Elías recuperó el diario, la respiración acelerada, y huyó de la cámara. Al salir de la mina, selló la entrada con un esfuerzo sobrehumano, tapándose con rocas y ramas como un acto de desesperación contra lo que había visto. El peso de la verdad era inmensurable. El cierre inquietante. Un mes después, Elías Vándalo intentó dar a conocer su hallazgo. Visitó universidades, contactó a geólogos y a historiadores de Cántara. Nadie le creyó. El diario fue descartado como la fantasía de una mente atormentada o el fraude de un bibliófilo que buscaba notoriedad. Pero Elías no pudo ignorar la última reflexión que había encontrado en el diario de Isolda. No estaba en las páginas, sino garabateada con lápiz en la contraportada de lino negro como una nota final. El error de Alaric no fue crear los sellos, sino usar la piedra equivocada. El Almagesto en su estructura solo detiene el sonido, no detiene la mirada. Lo que hemos encerrado no es ciego. Ahora nos observa a través de nuestros propios reflejos, usando los espejos como ojos. Y el sello solo dura lo que la memoria de la carga resista. Después, el vacío se llenará. Elías guardó el diario en una caja fuerte. Intentó seguir con su vida. Hasta la semana pasada. Un paquete anónimo llegó a su apartamento sin remitente. Dentro no había ninguna nota, solo un objeto envuelto en un paño de lino negro bordado con hilo de plata, el mismo tipo de tela que cubría el diario. Era una piedra de río pulida hasta un brillo antinatural, el espejo negro número 13. Cuando Elías se atrevió a mirarla, no vio su propio rostro. Vio el rostro de la figura de la mina, la máscara de tela, el espectador sólido. Y la figura que había permanecido estática en el reflejo, por primera vez, no solo se movió, sonrió.
Elías Vándalo ha desaparecido. Su casa ha sido encontrada vacía excepto por un objeto dejado cuidadosamente sobre su escritorio, el diario de Isolda Rowena, y con él una única hoja suelta, una línea manuscrita con una caligrafía nueva, firme y aterradora que no era ni de Isolda ni de Elías. Gracias por la información, Elías. Ahora el vacío está lleno. El misterio no terminó en Silvanares, apenas comenzó. La pregunta final que nos atormenta es esta: si los 12 espejos absorbieron las almas originales de Silvanares para sellar algo, ¿quién o qué puso en circulación el espejo número 13? Y si la última carga fue Elías Vándalo, ¿a quién crees que está reflejando ese 13º espejo ahora? Piénsenlo, y no confíen en sus propios reflejos. El archivo de Silvanares está cerrado, por ahora.